Me acompaña en el estudio y con mucho gusto saludo al ingeniero Luis Alberto Godínez de Concretos DCC. Ingeniero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, igualmente. Oye, antes de que nos platiques un poco de la empresa, de este sector, de lo que hacen, de su historia, quisiera comenzar con algo muy básico, porque obviamente hay gente que nos está viendo que tiene conocimiento de la industria, que es gente con cierto grado de especialización sobre el tema, pero habemos otros que sabemos prácticamente nada. Quisiera comenzar con algo muy básico de qué es el concreto. ¿Es lo mismo que cemento? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué tipos hay como producto? ¿Cómo lo definimos? Concreto se define lo que es piedra líquida. En este caso es, como su nombre lo dice, es una piedra líquida que está formada por ciertos materiales, lo que es cemento, agua, agregados que vienen siendo agregados finos y gruesos, arena, grava, y aditivos, que los aditivos se manejan a preferencias de cada concretera para ayudar a reducir la cantidad de agua en el concreto y algunos para evitar agrietamientos de contracción plástica. En este caso, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de agrietamientos de contracción el concreto plástica? como tal, por la falta de hidratación en el mismo, puede provocar agrietamientos de contracción temprana. ¿Sí? Pequeñas grietas de contracción plástica que no tienen un factor estructural. ¿Sí? En este caso, los aditivos ayudan a trabajar el concreto en los tiempos para poder entregarlo al final al cliente o el producto final terminado correctamente. Viene un proceso de fraguado, curado o protección a la intemperie, pero los aditivos te ayudan, en este caso, a que termines bien el producto. Como tal, el concreto en obra lo pueden hacer simplemente con grava, arena, cemento y agua, ¿sí? Cuidando todos los factores, pueden tener un producto terminal óptimo. Los aditivos te ayudan a que se acerque más a un producto terminado. ¿Y qué variantes de concreto hay? ¿Depende solamente de los aditivos? O sea, ¿qué tantas opciones hay, alternativas? ¿O todos los que se dedican a esto más o menos ofrecen el mismo producto? ¿O sí hay en el mercado muchas variantes? Muchísimas variantes. Los diseños o recetas para hacer el concreto son muchas. Nosotros, de hecho, en nuestro sistema automatizado para diseñar concreto tenemos más de 1000 recetas, se puede decir, o más de 1000 diseños. No los usas todos, hay diseños muy convencionales, como para losas de cimentación, losas de entrepiso, losas de azotea, banquetas, vialidades, sí, los más convencionales. Diseños hay muchos y hay aparte a edades tempranas. El mismo concreto, el mismo diseño, hay en diferentes edades. Entonces, hay un diseño para cada aplicación. Por ejemplo, como tal, no existen los concretos caros o los concretos baratos. Más bien es qué aplicación le vas a dar y en eso se te ofrece un diseño de concreto para la aplicación que requieres. O en este caso, ya especialistas en la construcción tienen ya en un cálculo estructural ya un diseño solicitado y ya se basan en este caso al cálculo, lo que les arroja, y ese es el diseño que piden. Y todo esto de la aplicación, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la durabilidad, con la resistencia que tiene, con la apariencia, o cuáles son los factores que determinan estas recetas que nos dices en el caso de ustedes tienen más de 1000? Sí, en este caso es el elemento el que define qué concreto es el que se va a usar. Sí, es decir, una banqueta, por ejemplo, una losa de cimentación de la casa, que se tiene que cuidar a veces temas de humedad en el terreno, o una losa, por ejemplo, de entrepiso, que va a tener un tráfico, un peso móvil, un peso fijo, o una losa de azotea. Y también el peso del mismo concreto en el elemento de construcción, ya sea una casa o un edificio. Todo eso cuenta, pero ya eso nos brincamos al tema de un constructor o un calculista que define qué. Por ejemplo, hay clientes que dicen, yo quiero que me vendas el concreto el más caro que tengas porque es para mi casa. Y no, es más bien no funciona así. No funciona así, es que vas a colar y en base a eso es el elemento que se te ofrece. ¿Cómo funciona el negocio de ustedes? Es decir, ¿ustedes producen de antemano? ¿Se produce cuando se va a utilizar? Porque entiendo
pues que también nos dices es algo líquido y que tiene que permanecer líquido hasta que se aplica. Entonces, para los que no comprendemos el proceso, ¿cómo funciona este negocio? El concreto es un producto perecedero, es decir, tiene un inicio y un fin, se echa a perder, ¿sí? O llega a su edad adulta. Entonces, como tal, se fabrica al momento del diseño. Es decir, el cliente solicita el concreto para dicha obra, ya sea un cliente cotidiano o uno de momento. Se fabrica calculando los tiempos para llegar a la obra. Nosotros siempre ofrecemos el tiempo es colando, es decir, a la hora en la que te voy a colar. Calculamos nosotros primero trayectos, el tiempo en el que fabricamos y revisamos el concreto en el camión para ofrecer el horario de entrega al cliente. Entonces, para esto viene una revisión de obra primero, una ayuda a la cubicación para estar de acuerdo en el volumen que va a ocupar el elemento que se va a colar. Y se fabrica ya solicitado para el día de mañana a las 9 de la mañana, se calcula para que se fabrique y esté a esa hora en ¿Qué obra. pasa si te tardas en la aplicación, o en el trayecto, pues, si estos tiempos te salen mal? ¿Se seca o qué? En el caso muy extremo, por ejemplo, en trayectos muy largos, un servicio de aquí a Tecomán, por ejemplo, y llegáramos a tener algún problema en el trayecto, el concreto como tal ya no tiene la calidad para entregar. Por tal motivo se tiene que sustituir ese concreto. Y ese concreto se maneja como un desperdicio, el cual se tira en planta, tenemos un patio de desperdicios, ¿sí? Y ese concreto se puede usar para relleno de escombro, como escombro, o simplemente tenemos que tirarlo en un relleno. ¿Y cómo son sus instalaciones de producción? O sea, ¿requieren mucha maquinaria o es algo relativamente sencillo? Es un proceso ya, a lo mejor nosotros ya lo vemos sencillo, o de cierta manera. Nosotros contamos con 4 plantas concreteras, 3 de ellas son fijas y una es una planta móvil. Como tal, las fijas se manejan de la misma manera. Es una planta nosotros aquí en Colima tenemos una planta con 2 hilos de almacenamiento de cemento y tenemos un patio de agregado para tener arena, grava o en este caso algunos comodines, como puede ser sello, que es una grava más pequeña, ¿sí? O como puede ser jal para producir concretos más ligeros. Y tenemos maquinaria, lo que son los camiones revolvedoras, que son los que transportan el concreto a la obra. Son camiones con capacidad hasta de 8 metros cúbicos, pero por reglamentación son 7 lo que transportamos. Y tenemos bomba para bombear el concreto del camión a tu losa de primero, segundo o tercer nivel. Tenemos bombas plumas o bombas estacionarias. Me imagino entonces que en esta industria pues tienes que estar muy cerca de tus clientes, ¿no? Sí, como tal, hay que estar muy cerca de ellos, en todos los sentidos, ya sean constructores experimentados o constructores o autoconstructores, ¿no? O sea, nos toca desde el padre de familia que quiere agregarle una habitación a la casa y nos habla porque ya contrató un albañil, pero no contrató un arquitecto. Entonces vamos y es un concreto, quiero un concreto para hacer la losa de la habitación. Entonces nosotros vamos, revisamos cimbra, revisamos el emparrillado, que es el acero que coloca el albañil, y revisamos que esté en base a las normas y hacemos el ofrecimiento de un concreto, ya sea un concreto convencional de 200 o un concreto convencional de 250, que son los que más se vende para el sector. Pero me refería, por ejemplo, a que no compites con concreteras de Guadalajara o demás. O sea, el espacio en el que se desenvuelven suele ser pues muy ubicado, muy cercano a donde están las propias instalaciones, ¿no? Por las propias condiciones que antes nos mencionabas. Sí, como tal, por ejemplo, no hay competencia con concreteras fuera del estado. Hay concreteras en el estado y en la región con las cuales existe dicha competencia. Como tal, en todos los sentidos, el concreto se puede trabajar para entregarse en distancias largas. Es decir, yo de aquí puedo entregar un concreto en la costa de Michoacán, ¿sí? Y el concreto llega en las óptimas condiciones según la norma. Se trabaja con aditivos especiales o en este caso con un control de temperatura, es decir, agregando hielo en vez de agua. Pero ustedes se concentran más en el mercado Colima. Nosotros nos concentramos mucho en lo que es Colima, como planta Colima. Como grupo tenemos Ciudad Guzmán,
Manzanillo y Colima. Y con eso, con esas 3 plantas, cubrimos prácticamente parte de Jalisco, todo Colima completo, parte de Michoacán y parte de la costa de Jalisco. ¿Hay mucha competencia a nivel local o regional? ¿Hay mucha competencia o son pocos los participantes en este sector? Hoy en día ya hay varias plantas de concreto en el estado, pero como tal, la competencia nada más se abarca a cierto sector. Es decir, ya un constructor que trabaja conmigo difícilmente se cambia. ¿Sí? Tomas en cuenta a veces costos, pero el equipo que nosotros tenemos o la capacidad que tenemos da para tener al cliente contento. Es decir, la cantidad de camiones, la cantidad de bombas, la cantidad de respuesta que yo tengo es muy grande. A diferencia de varias concreteras que hay en la región, nosotros podríamos decir que no pararíamos. En este caso, cualquier otra concretera le falla algo interno y para producción. Yo no, porque estamos cubiertos con otra planta, por ejemplo. Una planta móvil que está estacionada cerca para poder hacer el suministro. Bombas en las diferentes plantas para poder moverlas y completar el proyecto, ¿sí? O en este caso 22 camiones revolvedoras que ninguna local lo tiene. Entonces, por ese lado no. Por el lado del autoconstructor sí, porque es tema de pleito en el costo, ¿no? O pleito en el precio. Perfecto. Y ahora cuéntanos un poco de la historia de la empresa de Concretos DSC. Bueno, como tal, las plantas de concretos vienen heredadas de lo que es Holcim Apasco. En un programa de retirar las plantas de concreto de Apasco, se pasan a segundos y se formó una alianza que es Aliados MRX o Aliados de Holcim, y se pasaron las 2 plantas, lo que es Manzanillo y Colima, a Concretos DSC, que viene siendo ya una empresa colimense, ¿sí? De ahí es que inicia Concretos DSC. Como tal, el grupo y casi todo el personal viene de Holcim Apasco. ¿El cambio cuándo se dio? Es decir, ¿cuándo surgió Concretos DSC? En abril del 2013. 2013, ya más de 7 años. ¿Y se especializan en algún tipo de obra y en algún tipo de concreto? ¿O No, como tal no. Que decir que nada más manejamos o estamos orientados a un tipo de concreto, no. Es decir, a lo que el cliente requiera o al proyecto que el cliente requiera. Nos hemos catalogado por el tema de poder abarcar volúmenes grandes, a diferencia de otras concreteras, que no hay una concretera mala, más bien su capacidad es diferente porque no tiene la infraestructura o el equipo. ¿Del tamaño de ustedes no hay muchos participantes en el mercado colimense? Al menos en Colima no lo hay. Ninguno. No. Y bueno, ¿cuál es la clave en esta industria para diferenciarse de los competidores, para tener éxito? ¿Cuál crees que sea la clave? Nosotros manejamos mucho el tema de atención al cliente, ¿sí? Tratar de hacer el servicio a lo más que se pueda. Es decir, hay elementos con la construcción de la construcción, ya sea de constructoras bien establecidas o de autoconstructores, que son complicados de desarrollar. Y nosotros, nuestro principal propósito es tratar de agotar lo último para poder desarrollar el servicio. Es decir, han llegado con nosotros clientes que nos han dicho que de otras concreteras les comentaron que no lo podían hacer. Y de hecho comentan que vinieran con nosotros. Por el tema de que nosotros tenemos servicios que sí no lo hay en el estado, como es un servicio de una bomba estacionaria, que podemos instalar tubería, por ejemplo, adentro de una plaza, al interior de un edificio, en donde una bomba convencional no lo puede realizar. Entonces, esa experiencia, esa cantidad de equipo y ese personal nos da la exclusividad de poder agarrar proyectos que otros no pueden hacerlos. El concreto que se utiliza para vialidades, ¿por qué le llaman concreto hidráulico? ¿Qué características tiene? Como tal, concreto hidráulico es el concreto que da o llega a su resistencia con el tema del agua, es decir, en la relación agua-cemento. Más bien a lo mejor lo que quieres llegar es el tema que en las vialidades se usa un concreto o se recomienda un concreto MR, que funciona diferente a un concreto convencional que viene siendo un módulo de ruptura o un concreto con resistencia a la flexión, que es el que más se usa en las vialidades. Lo conocen como concreto hidráulico, pero en realidad
y este también puede ser concreto hidráulico. Entonces el apto para las vialidades se llama concreto MR o MR. módulo de ruptura, y lo hay en diferentes tipos. ¿Y es muy resistente o cuál es? Sí, tiene otra función. De hecho, tiene una resistencia a la compresión, pero también tiende a tener una resistencia a la flexión. Es decir, un concreto más flexible. Y sin mucho desgaste, ya sea por la lluvia o por el paso de los Sí, vehículos. por la resistencia que llega a obtener. Y es más caro, pero dura infinitamente más que el pavimento, ¿no? Sí, definitivamente un concreto en una vialidad es muchísimo mejor que un pavimento. ¿Y ustedes se enfocan más en obras de infraestructura? O sea, pienso un poquito, nos decías, pues tenemos clientes que nos buscan por el volumen, ¿no? Entonces me imagino también tienen pues como obras muy, muy grandes, pues, y estas suelen ser obras públicas, obras de infraestructura. Sí. Vialidades, por ejemplo, en este caso estamos por terminar, de hecho yo creo que entre mañana y pasado, una vialidad del municipio de Villa de Álvarez, y terminamos otra vialidad de las últimas que hizo el municipio de Villa de Álvarez aquí en esta parte. Pero también estamos trabajando con proyectos con la Sedena, por ejemplo, lo que son los nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, que ya están prácticamente terminados. Y en el caso de Manzanillo, por ejemplo, también vialidades con el ayuntamiento o proyectos con el mismo API, en este caso. Pero no dejamos de atender a un sector, ahora sí que a todos los sectores. O sea, atiendo de la misma manera a un constructor que licitó y ganó una obra de volúmenes grandes que a un autoconstructor que quiera hacer, por ejemplo, la ampliación de su cochera. Se atienden igual los servicios. Tenemos el personal y la capacidad para darle. ¿Qué obras importantes han hecho en Colima? O sea, que la gente que nos está viendo puedan pues recordar algunas que les den orgullo a ustedes como empresa. Nos tocó el tema de la colocación del concreto en la avenida Benito Juárez, en Villa de Álvarez, en el tramo que se realizó. Nos ha tocado muchos tipos de vialidades en lo que es en el estado, incluyendo Tecomán, Puentes, la ampliación que no está terminada de lo que es la autopista Guadalajara-Colima, lo que son los puentes, también ahí nos tocó, lo que son colados de más de 24 horas ininterrumpidas, por ejemplo, lo que son zapatas para una pila de un puente, ¿no? Que vienen siendo más de 1.500 metros cúbicos de concreto en una sola exhibición, o monolítico que le llamamos, es decir, es un solo elemento de más de 1.500 metros cúbicos de concreto. Impresionante esa obra, ¿no? De la autopista, ojalá pronto sí, ahí hay otros temas, pero legales, ¿no? Prácticamente lo que es la parte, se podría decir, más grande ya está desarrollada. Ingeniero, hay algunos, una de las preguntas del auditorio era esta que ya te hice, también algunas personas que te envían saludos, Ruth que dice saludos al ingeniero Luis Godínez, saludos al ingeniero Luis Alberto Godínez, dice Dolores Martínez, también te envía saludos Oscar, Vanessa, Vanessa dice la mejor concretera, concretos DCC, y que tú el mejor, y Gerardo Partida también te envía saludos. Pues algo Gracias. Más de la empresa que creas que la gente debe conocer de Concretos DCC, que no te haya preguntado. Yo creo que ya está todo bien definido, no sé. Pues ingeniero, te agradezco mucho tu tiempo, la información que has compartido con el auditorio. Pues gracias y buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Negocios y Más.